Bienvenidos a Enigmas del Ayer. Hay secretos que el tiempo intenta enterrar bajo el polvo, pero que la memoria de los pueblos se niega a olvidar. Hoy viajamos hasta las afueras de San Antonio, Texas, para explorar una de las leyendas más desgarradoras y aterradoras de la frontera. La historia que están por escuchar, la de la mujer mula, no es solo un cuento de camino, está construida sobre los ecos de tragedias pasadas y testimonios de quienes juran haberla visto frente a frente. Relatos que muchos aseguran están basados en hechos reales, donde el dolor humano se transformó en algo sobrenatural. Si te apasionan estos misterios que desafían la lógica, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y, sobre todo, comentar. ¿Crees que el dolor puede maldecir un lugar para siempre? ¿Te atreverías a cruzar el puente de Applewood Road a medianoche? Preparen sus sentidos. Entramos en terreno de sombras. Entramos en Enigmas del Ayer. Era una noche de octubre asfixiante, de esas donde el aire de Texas se siente pesado y cargado de electricidad. Javier, impulsado por la adrenalina de los 19 años y la presión de sus amigos, detuvo su viejo Chevy sobre el asfalto agrietado del puente de Applewood Road. Es solo una historia para asustar turistas, Javi, dijo Carlos desde el asiento del copiloto, aunque su pierna no dejaba de temblar. Apaga las luces. Javier giró la perilla. La oscuridad se tragó el capó del auto. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el clic-clic del motor enfriándose. Según la regla no escrita, solo faltaba una cosa, tocar la bocina 3 veces. Muún. 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 El eco de la bocina se perdió entre los árboles de pecan. Pasaron 30 segundos de silencio sepulcral. Javier se rió, un sonido nervioso que buscaba romper la tensión. ¿Ven? Nada. La mujer mula debe estar de vacaciones en Clang. Un golpe seco y metálico sacudió el techo del coche, justo encima de sus cabezas. El metal se hundió unos centímetros, como si algo de 100 kilos hubiera saltado sobre ellos desde los cables del puente. Nadie gritó, el terror les robó el aliento. Un olor nauseabundo, una mezcla de pelo quemado y carne rancia, se filtró por las rendijas del aire acondicionado. De repente, un sonido gutural comenzó a vibrar desde el techo. No era un rebuzno de animal, era un lamento humano distorsionado por una garganta llena de cicatrices. Javier, en un acto de puro instinto, encendió las luces largas. Lo que vio en el reflejo del retrovisor lateral le heló la sangre. Una mano, o lo que alguna vez fue una, estaba apoyada en el vidrio de su ventana. No tenía dedos, sino una masa de tejido cicatrizado, negro y endurecido que terminaba en algo parecido a una pezuña partida. Lentamente, una cabeza se asomó desde el borde del techo, colgando boca abajo frente a la ventana del conductor. El rostro era alargado, con la mandíbula desencajada y piel colgante que parecía cuero derretido. Pero lo peor fueron sus ojos, grandes, lechosos y llenos de una furia antigua y dolorosa. La criatura golpeó el vidrio con su cabeza deformada, dejando una mancha de hollín y grasa. Javier reaccionó. Hundió el pie en el acelerador. El motor rugió y las llantas chirriaron sobre el metal del puente. A través del espejo, antes de doblar la curva, Javier la vio bajo la luz de la luna, una figura encorvada, vestida con jirones de tela podrida, que corría a 4 patas con una velocidad antinatural. No los perseguía para matarlos, parecía que los estaba arreando fuera de su territorio, protegiendo con su monstruosidad el lugar donde una vez fue una mujer con una familia. Al llegar a la gasolinera más cercana, bajo la luz blanca de los fluorescentes, los 3 amigos bajaron del auto. En el techo del Chevy, justo donde el golpe inicial los había aterrorizado, había 4 hendiduras profundas en el metal, perfectamente alineadas, como si algo extremadamente pesado y caliente se hubiera aferrado a ellos con pezuñas de hierro. Esta es una historia basada en los testimonios que suelen susurrarse en las cafeterías del sur de San Antonio, donde el asfalto se rinde ante la maleza y el río Medina corta el paisaje.
Este relato es un poco diferente. No es la típica historia de adolescentes buscando emociones fuertes, sino la de alguien que se encontró con ella sin buscarla, en las profundidades de las tierras bajas donde el río Medina se desborda y el tiempo parece detenerse. El pasajero del pantano. Don Manuel era un hombre escéptico. Había trabajado como conductor de grúa en San Antonio durante 30 años y decía que no había nada en la carretera que no pudiera explicarse con física o mala suerte. Pero una madrugada de tormenta, cerca de la zona de Bon Ormay, su lógica se quebró para siempre. Eran las 3:15 de la mañana. Manuel recibió una llamada para asistir a un vehículo varado cerca de un camino de tierra que conectaba con la antigua ruta de Apleuite. La lluvia era tan densa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Al llegar al lugar, no encontró ningún auto. Solo había un camino de barro que terminaba en un puente de madera viejo, uno que no figuraba en sus mapas modernos. Manuel bajó de la cabina, linterna en mano, maldiciendo el mal clima. «Hola. ¿Alguien pidió una grúa?», gritó. El único sonido fue el chapoteo de la lluvia y un extraño clic-clic-clic rítmico sobre las maderas del puente. Manuel apuntó su linterna hacia el sonido. Al principio, pensó que era un ciervo herido. Había una figura agachada a la orilla del camino, bebiendo agua de un charco. Cuando la luz tocó a la criatura, ésta se tensó. No se levantó como un animal, sino que se irguió lentamente sobre dos patas traseras que temblaban bajo un peso antinatural. Llevaba puesto un vestido de novia amarillento, sucio de lodo y sangre seca, que le colgaba de unos hombros anchos y huesudos. Manuel se quedó petrificado. La mujer, si es que se le podía llamar así, tenía los brazos extremadamente largos, terminados en esos característicos muñones endurecidos que parecían pezuñas de mula. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el rostro. No tenía nariz, solo 2 agujeros humeantes, y sus dientes eran grandes y cuadrados. Como los de un equino, pero dispuestos en una mandíbula humana desencajada. La criatura no lo atacó de inmediato. En lugar de eso, emitió un sonido que Manuel describió después como un llanto de animal. Era un sollozo humano que terminaba en un rebuzno desgarrador. Ella señaló hacia el río con su extremidad deformada, como si buscara algo que el agua se había llevado hace décadas. El terror finalmente sacó a Manuel de su trance. Corrió hacia la grúa, pero el barro hizo que resbalara. En ese instante, escuchó el galope. Tactún, tactún, tactún. La mujer mula ya no lloraba, ahora estaba cazando. Se lanzó a 4 patas, moviéndose con una agilidad que desafiaba la anatomía. Manuel logró subir a la cabina y cerrar la puerta justo cuando un golpe brutal sacudió el vehículo. El cristal de la ventana del pasajero se agrietó bajo la presión de una pezuña que golpeaba con la fuerza de un mazo. Manuel puso la marcha atrás y aceleró a fondo. La luz de sus faros traseros iluminó por un segundo a la mujer parada en medio del camino. Estaba envuelta en una neblina de vapor, como si su cuerpo todavía emanara el calor del incendio que la maldijo. No lo siguió más allá del puente. Se quedó allí, una silueta grotesca y solitaria, fundiéndose de nuevo con la oscuridad del bosque. Cuando Manuel llegó a la central, sus compañeros notaron algo extraño. No eran solo los golpes en la carrocería de la grúa. En el estribo de la puerta del pasajero, había quedado enganchado un trozo de tela de encaje antiguo y un mechón de pelo grueso y áspero, como de crin de caballo, que olía a ceniza y a carne quemada. Desde esa noche, Manuel nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. Decía que lo peor no fue el miedo a morir, sino la mirada de la mujer mula, una mirada que no era de un monstruo, sino de alguien que está atrapado para siempre en el segundo exacto en que perdió todo lo que amaba. Este es un relato que circula en las sombras de los campamentos de migrantes y en los refugios fronterizos, una historia donde la desesperación del camino se encuentra con la maldición eterna de San Antonio. La sed en la frontera del olvido. El coyote los había dejado atrás hacía 3 horas, justo cuando el sol empezaba a hundirse tras los matorrales de mezquite.
Caminen al norte, busquen las luces de San Antonio y no se detengan hasta cruzar el río Medina, les había dicho antes de desaparecer con el poco dinero que les quedaba. Mateo y Elena, dos jóvenes que huían de la violencia en el sur, estaban exhaustos. El agua se les había acabado y el desierto tejano, que de día era un horno, se había convertido en un laberinto de sombras frías. ¿Escuchas eso, Mateo? Susurró Elena, deteniéndose en seco cerca de una zona de puentes ferroviarios antiguos. No era el viento. Era un sonido rítmico, un golpeteo sobre la tierra seca, clac, 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 como si alguien caminara con zuecos de madera, pero con la velocidad de un animal asustado. De repente, un olor a ozono y a trapo quemado llenó el aire. Entre la maleza, vieron una figura. Al principio, pensaron que era otro migrante perdido, alguien que quizá podría ayudarlos. «Hey. ¿Amigo?», gritó Mateo con voz ronca por la sed. La figura se detuvo. Estaba encorvada, envuelta en lo que parecía una manta gris que goteaba barro. Cuando se giró hacia ellos, el corazón de Mateo dio un vuelco. Bajo la luz de la luna, vieron que la manta era en realidad un vestido de algodón chamuscado, y lo que sobresalía de las mangas no eran manos, sino pezuñas negras y agrietadas. La mujer mula no los atacó de inmediato. Emitió un bufido largo, un sonido que mezclaba un rebuzno animal con un sollozo femenino que decía una sola palabra, apenas inteligible. Agua. Elena, recordando las historias que había oído en el camino, sacó un pequeño rosario de su bolsillo. Pero la criatura no parecía asustada por la fe, parecía enfurecida. Por la presencia de extraños en su territorio de dolor. La mujer mula se lanzó sobre sus cuatro extremidades. Su rostro, una máscara de piel derretida y mandíbula alargada, se iluminó con unos ojos que brillaban como brasas de carbón. «Corre, Elena. Hacia el puente», gritó Mateo. Corrieron como nunca en sus vidas. El sonido de las pezuñas tras ellos era ensordecedor, golpeando las piedras del camino con una fuerza que hacía vibrar el suelo. Cuando llegaron al puente de madera sobre un brazo seco del río, sintieron un calor intenso en sus espaldas, como si el incendio que consumió la vida de la mujer en los años 50 se hubiera reavivado allí mismo. Justo cuando la criatura iba a alcanzarlos, Elena tropezó. Mateo se giró para defenderla, pero la mujer mula se detuvo en seco al borde del puente. Se quedó mirándolos, jadeando, con su aliento caliente formando nubes de vapor en el aire frío. Vio a Elena, joven y aterrorizada, y por un segundo, la furia en sus ojos amarillos se apagó, reemplazada por una tristeza abismal. La leyenda dice que ella busca a sus hijos perdidos, y en la vulnerabilidad de los migrantes, a veces ve el reflejo de su propia tragedia. La criatura emitió un último lamento desgarrador que hizo que las aves nocturnas huyeran de los árboles y, con una velocidad increíble, desapareció bajo la estructura del puente. Cuando amaneció y la patrulla fronteriza los encontró, Mateo y Elena estaban ilesos, pero marcados. En el suelo, cerca de donde la criatura se había detenido, encontraron algo que no estaba ahí antes, una vieja cantimplora de metal, oxidada y abollada por el fuego, pero llena de agua fresca y clara. Y así concluye nuestro viaje a las oscuras leyendas de San Antonio, Texas, y al trágico origen de la mujer mula. Agradecemos de corazón que nos hayas acompañado hasta el final de este relato. Esperamos que la historia de esta alma en pena te haya hecho reflexionar sobre los horrores que a veces se esconden en la historia y en los lugares más inesperados. ¿Qué piensas sobre esta leyenda? ¿Conoces otra historia de terror que merezca ser contada en Enigmas del Ayer? Déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios aquí abajo. Nos encantaría leerte y, quién sabe, quizás tu propuesta sea el próximo enigma que descifremos. Si disfrutaste de este viaje al pasado más oscuro, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas entregas y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que desenterremos un nuevo misterio. Hasta la próxima, y recuerda,
Algunos enigmas, quizás sea mejor dejarlos dormir en el ayer.